Solía jugar a las escondidillas y al fuerte con niños que eran más grandes que yo. Ellos abrieron la puerta del garaje, un lugar donde teníamos prohibido entrar. Había un viejo congelador que estaba desconectado. Yo apenas tenía 4 años y medio y no me di cuenta de nada. Me dijeron, si quieres jugar, ve y tráenos unas paletas. Entré a buscar y de pronto me encerraron. Al principio llegué a pensar que aquello solo se trataba de una parte más de nuestro juego. Oí la puerta y supe que estaba en problemas. Supe innatamente, con certeza, que moriría, aunque no entendía qué era eso, salvo por los animales. No lo entendía del todo. Solo sabía que te ibas. Oigan, de verdad espero que disfruten esta conversación. Y algo que he notado hace poco es que la mayoría no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Es gratis y en serio nos ayuda mucho. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, dale like y comparte para seguir elevando aún más la conciencia de todo el planeta. Muchas gracias y regresemos a la conversación. Bienvenida, Susan Grau. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir al programa. Tengo muchas ganas de escuchar sobre tu interesante camino hasta este momento en lo que has estado haciendo. Pero antes de empezar, siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Cómo era tu vida antes de esta locura? De ser medium y de meterte en este mundo más místico, ya sabes, más místico, un mundo un poco esotérico, pero ya sabes, este tipo de ideas de la nueva era. Porque yo, o sea, siempre le digo a la gente, este no es un camino fácil. Incluso el día de hoy sigue sin ser un camino sencillo de transitar, sobre todo cuando intentas que sea algo mucho más legítimo. De hecho, me doy cuenta de que no hay ninguna bola de cristal aquí en tu oficina. No, pero mira alrededor. Todo es de lobos. Exacto. Bueno, está bien. Es solo una elección, solo una elección. ¿Y cómo era tu vida antes? O sea, antes de que aparecieran tus habilidades psíquicas. No lo sé. Nací viendo animales muertos flotar. Lo recuerdo desde los 3 años y medio de edad. Y tuve una experiencia cercana a la muerte cuando tenía 4 años y medio. Me dejaron encerrada en un congelador que no estaba conectado, en el garaje. Y cuando regresé de esa experiencia, podía ver gente, y estaban por todos lados. Pensé que eran el coco. Antes me tapaba con las almohadas y las cobijas y decía, vete, 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 pero no eran el coco. Mi mamá tenía ese don, mi hermana y mi hermano, así que era muy común en mi casa, sí. No tengo ni idea de quién sería yo ahora sin haber pasado por esa experiencia. Quizás igual terminaría viendo cosas, pero no creo que me especializara de manera tan profesional en temas de duelo y adicciones. Definitivamente no habría tomado ese rumbo en mi vida. Probablemente hoy en día seguiría dedicándome a la música. Me daba mucha vergüenza contarlo. De joven solamente se lo confesaba a mis amigos que eran más cercanos. Pero no podía detener la afluencia de espíritus que llegaban. Era continuo y no sabía cómo controlarlo. No sabía qué hacer al respecto. Me casé sin decirle a mi esposo. Lo despertaba y le decía, ya puedo dormir. Y él, está bien, duerme. Era después de visitas cuando no podía dormir y me quedaba ahí acostada sabiendo que estaban y entonces todo era como un secreto. Pero de hecho, a mi madre la metieron en una institución psiquiátrica por casi un mes, porque un par de semanas a un mes, por culpa de esto. Así que ella me decía, nunca hables de eso, nunca. Por supuesto. Pero era parte de mí. No era algo ajeno a mí, era una extensión o parte de mí. Y así que no sabía cómo no hacerlo. Así que no sé quién hubiera sido. Hay varios puntos importantes que debemos analizar. Primero que nada, eso que mencionas de tu madre lo he escuchado antes, porque en su generación no las quemaban en la hoguera, más bien las internaban porque pensaban que estaban locas. O sea, quizá en ese momento a la abuela o a la bisabuela sí las habrían quemado en la hoguera. Así lo veo. Y tuviste suerte porque al menos tenías un sistema de apoyo en esto. Entonces, porque he tenido a muchos psíquicos y médiums y canalizadores que vienen al programa, y sus padres, su familia no tienen ni idea. Los ven como raros.
Pero hablemos de tu experiencia cercana a la muerte. ¿Qué pasó? Exactamente, ¿qué la provocó y qué viste al cruzar al otro lado? Ay, wow. Estaba jugando al fuerte con unos niños que eran mayores que yo. Ellos abrieron la puerta del garaje, un sitio al que no podíamos entrar. Y había un congelador en el garaje. No estaba enchufado, pero yo no sabía. Tenía 4 años y medio, casi 5, y ni siquiera pensé, no está enchufado. Me dijeron, para jugar, trae paletas. Entré al congelador y me encerraron. Creí que era un juego. El garaje estaba separado de nuestra casa por una distancia larga para una niña pequeña, y había como una cerca entre nosotros y un cuarto de herramientas, o sea, era bastante distancia. Y pensé, estoy dentro del juego, es parte del juego, estamos jugando. Y luego oí el golpe de la puerta del garaje. Me di cuenta de que estaba en problemas. Sentí con total certeza que iba a morir, aunque solo conocía la muerte por los animales del campo, pero no lo entendía bien, del todo. Sabías que te ibas. Eso era, y empecé a gritar a todo pulmón. Era como un animal atrapado, y puedo recordar ese sonido agudo de terror. Y mi madre lo comparaba con escuchar. Las gatas en celo tienen un sonido muy agudo cuando se están apareando. Mi madre lo comparó con eso y dijo, ese sonido es el terror. Y al decirlo, revivo la experiencia. Fue... Era aterrador. No sabía qué hacer ni girarme. Las repisas me trabaron. Era muy flaca, pero no podía darme la vuelta. Recuerdo estar gritando a todo pulmón. Recuerdo ver tres luces increíblemente hermosas que como que se pusieron frente a mí porque estaba completamente oscuro. Y me sentí como en un ataúd sin saber bien qué significaba eso. Solo había visto uno, pero no sabía qué significaba. Y me dijeron, deja de gritar. Y yo seguía gritando. Yo pensaba, no voy a parar. No sabía quiénes eran. Pero sabes, sé que vienen como los entendemos. Y entonces yo, de repente entendí a los ángeles, y sentí que esa poderosa fuente angelical se detuvo en su movimiento y casi sentí como si me mirara, pero era una luz. Y me dijo, deja de gritar, Susie, vamos por tu mami. Y luego sentí que era, pero primero, ya sabes, no lo dijeron, pero así se sintió, y sentí que me jalaban. Se sentían como fuerzas que me jalaban, pero yo no estaba. No miré atrás y vi mi cuerpo. No pasé por un túnel, solo sentí esta fuerza jalándome y terminé al pie de unas escaleras y estaba mirando a una. Lo que sé ahora lo voy a explicar en términos de adulto, porque en ese entonces no sabía cómo explicarlo. Estaba mirando una habitación grecorromana y estaba abierta y tenía pilares que estaban agrietados y viejos y tenía el techo abierto, y luego supe de forma innata que tenía que llegar a la cima de estas escaleras, porque en el centro de esa habitación iba a estar lo que yo llamé un pozo. Sentí que debía estar allí, y al pensarlo, aparecí junto a un pozo. Yo siempre le decía pozo. Me doctoré con el doctor Raymond Moody, y él me dijo, Susan, ¿se te ha ocurrido que ese pozo podría ser tu túnel? Porque yo le contesté, Raymond, nunca vi un túnel. Ese fue como el momento en que me cayó el 20. Y eso no fue hace mucho. Fue tal vez hace, no sé, 8 o 10 años. Fue mi primer momento de impacto. Pensé, ¿es broma? ¿De verdad me estás diciendo eso? Jamás lo consideré. Era solo lo que yo veía. Me asomé al fondo de aquel pozo y vi mucho movimiento. Parecía una especie de conciencia colectiva de ADN. Y eran palabras y se estaba moviendo como, girando como el ADN. Y podía escuchar rezos y la gente decía cosas como, Dios, por favor, salva a mi mamá de su cáncer. También lograba escuchar, realmente quiero un carro nuevo para cuando cumpla los 16 años. Eran miles de plegarias fluyendo directamente hacia un pozo profundo de conciencia.
Pregunté a las luces. ¿Dónde estoy? Dijeron. En el cuarto del conocimiento. En aquel momento no logré comprenderlo, pero hoy en día recordarlo resulta algo abrumador. Y ahora hasta voy a empezar a moquear un poco. Y entonces les pregunté, ¿acaso responden todas esas plegarias? Porque yo sabía bien que eran rezos. Me crié mis primeros 5 años como católica, así que comprendía perfectamente lo que significaba rezar a Dios. Me dijeron, no, Susie, desear algo no lo mejora. Eso no me gustó nada. Mi mamá siempre decía, querer algo no significa que sea bueno para ti. Vete a tu cuarto ahora mismo, ya sabes. Y entonces estaba esperando el resto de eso. Estaba esperando, ya sabes. Y pensé, no sé si esto me gusta, ya sabes, sentir lo que me acaban de decir, pero me sentía tan viva. Todo en la habitación palpitaba, y explicaré eso sobre la marcha. Era como si respirara, todo. Y luego miraron hacia otra zona, y yo observé un sendero. Parecía el camino de ladrillos amarillos. Había visto El Mago de Oz. Lo recuerdo con mucha claridad. Al igual que cuando ves El Mago de Oz y te acuerdas de las paletas, las zapatillas de Rubí y de la bruja malvada. Y así fue para mí porque estaba tan vivo. Y creo que para los niños lo hacen todavía mucho más brillante. Era luz pulsante. Sí, recuerdo haber visto este camino y al frente del camino estaban estas pirámides y pude ver que eran adoquines, parecían adoquines dorados. Y solo lo puedo describir hoy como adulta. De niña creía que eran solo bloques de construcción y vi personas sacando cosas de la base de esas pirámides. Gente. Pavimentaban su camino y estaba chueco, deforme y desordenado. Y ellos cayeron de rodillas y supe instintivamente que esas pirámides eran su viaje de vida. Y cuando sacas desde abajo de una pirámide, es como el yenga, ¿verdad? La desequilibra. Desequilibraban su vida al intentar pavimentar su camino. Ahora lo entiendo, lo hice lo mismo por años, con honestidad. Y ellos rogaban, ayúdame Dios, por favor, nada me está saliendo bien. Entonces vi a varios ángeles entrar para comenzar a quitar todos esos adoquines. Es claramente una metáfora. Los niños lo captan así, porque no podrían entenderlo de ninguna otra manera. Ayudo a niños con estas experiencias. Soy doctora, entiendo su visión. Y ellos sacaron los adoquines y regresaron y empezaron a reconstruir la pirámide o ponerlos de vuelta en el fondo. Y vi que dejó de moverse. Estaba simplemente plana, quieta. Esos ángeles fueron a la cima, quitaron adoquines y empezaron a pavimentar. Les pregunté, ¿qué hacen? Dijeron, nosotros pavimentamos, tú no. Solo debes caminar. Me hicieron dudar. Cuando les pregunté, ¿cómo sé si voy por buen camino? Dijeron, nosotros bendecimos y bloqueamos todo. No te equivoques, puedes abrirte paso entre un bloqueo o un muro, hecha polvo y con moretones, Susie, o puedes ajustar tu rumbo en tu camino, y si aparece otro muro, vuelves a ajustar hasta que nos veas pavimentando tu ruta. ¿Tú crees? Piensas y señalaron a lo que yo creía que era mi cabeza. Tú sabes lo que es mejor para ti. Nosotros sabemos lo que es mejor para ti. El humano no escucha. Lo que controlas, te controla, y de lo que huyes te perseguirá siempre. Empodérate. Ahí estaremos. Yo pensaba, ¿qué diablo significa todo eso? No lo entendí, pero lo recuerdo al pie de la letra. Siempre he dicho esas frases porque las recuerdo de ellos. Pasaron más cosas y luego aparecí en otro lugar. Unos dicen registros akáshicos. Yo le digo salón del conocimiento, porque así me lo nombraron. No era un cuarto, era como un sitio. Todo se encontraba perfectamente conectado entre sí, muy parecido a un centro comercial que tiene varios puntos de encuentro, pero con la diferencia de que no había tiendas. Era un lugar sagrado destinado exclusivamente para aprender y para crecer.
Y vi a muchas familias con algo que se parecía mucho a las tabletas electrónicas, aunque no existían en ese entonces. Piensa que yo tengo ya 65 años. No había nada virtual en mi vida en ese momento. Y pero mirando atrás se sentía virtual. Y yo veía que estos libros o tabletas, libros tal vez, aparecían frente a ellos y decían, voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer esto. Y los escuché decir, oh, no, 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 eso es demasiado para manejar, para un alma. Y ellos decían, puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo. Y yo pregunté, ¿dónde estoy? Y dijeron, estás en el salón del conocimiento. Y yo dije, ¿qué están haciendo? Me pareció interesante. Me preguntaba qué era. Dijeron, se preparan para su próxima encarnación. No entendí, pero luego me preguntaron, ¿crees en la reencarnación, Susan? Pensé, esa es la palabra. Esa palabra. Supe lo que significaba. Y luego aparecí. Ya sabes, pasaron otras cosas en este espacio. Y luego me llevaron caminando o me aparecieron de golpe. No sé cómo explicarlo no hay palabras humanas. Así que esto suena tan inofensivo cuando hablo de ello, pero es lo más cerca que puedo llegar. Entonces llegué a otro espacio lleno de animales. Resultó ser el salón de los compañeros. Me sentí inmensamente feliz. Vi animales hermosos y experimenté una sensación de total seguridad. Había de todo tipo de criaturas, no solo pequeñas ardillas. Y yo me encontraba ahí, luego me vi en un campo abierto. Y había margaritas y dientes de león, y los colores eran increíbles. Eran como nada que hubiera visto en mi viaje de vida. Y la música, cuando los ángeles hablan y yo solo puedo conocerlos como ángeles para mí. Así que es solo un nombre, quiero decir eso. Pero cuando hablan, las palabras y la música salen al mismo tiempo. Y solo puedo describirlo como el canto de las ballenas. Le están hablando a sus crías, pero están hablando con canciones. Es por eso que la música es tan poderosa para nosotros. Toca cada parte de nuestra alma y nos lleva a cualquier recuerdo en el que elijamos estar. Es la fuente de poder y viene de eso, el más allá. Simplemente tuve esta hermosa experiencia y apenas empecé a compartir esto porque yo lo comparto en mi libro, pero apenas empecé a compartirlo porque es en podcast. Así que tengo que compartir esto contigo porque realmente me gusta tu energía. Miré a mi izquierda y divisé una tipo de montaña. Y estaba este ser, lo que tal vez era la fuente, en esta hermosa montaña. Y tenía tantas ganas de subir a esa montaña. Y yo estaba sentada en este campo, ya sabes, jugando con animales o lo que sea que estuviera haciendo, ya sabes, y simplemente como asimilándolo todo. Antes quería a mi mami, pero no entonces. En ese instante, sentí que debía subir a la montaña. Necesito subir a esa montaña. Y quería sentir esta energía y este rayo de resplandor, como nada que hayas visto jamás, nada que hayas sentido jamás, vino hacia mí y era puro, amor inimaginable. Era el todo y la nada. Yo era la perfección, sin defectos, perfecta en todo sentido. Era una perfección absoluta. Ese sentimiento me llenó por completo y supe realmente cómo era el amor incondicional. Jamás he vuelto a sentir algo similar. Lo busco siempre, pero no lo hallo. Hacia mi lado derecho alcancé a ver a un ángel que flotaba hacia donde yo estaba desde una pequeña choza hecha de piedra, aunque estoy segura de que en realidad no era eso. Perdón, estoy llorando. Y salió. Solo pensaba, quiero flotar. Ojalá pudiera flotar. Estaba flotando, estoy segura, pero quería flotar. Y eso es todo en lo que podía pensar. Y era pequeña. Era yo. Y creo que cuando vas a volver, tú eres tú. Pero estaba esto. Así que aquí está la otra parte. Estaba esta hermosa pirámide de nuevo. Energía. Cristalina frente a mí. Tenía forma.
de una pirámide gigante, pero era una energía de la cual nunca había visto nada tan grande. Y podía ver caras y cuerpos adentro de esto, en esta cosa. Y quería meter mis manos en ella, pero no pude atravesarla. Y yo sé ahora que si la hubiera atravesado, si hubiera sido capaz de hacer eso, no habría regresado. Era el otro lado. Era el punto de no retorno. Era el punto de no retorno. Sí, y veía caras. Espíritus en, en el otro lado. Los estaba presenciando y el amor era como pulsante, justo como cada brizna de hierba, cada flor pulsando con vida. Absolutamente todo pulsaba, incluso tu aliento, si es que había aliento. Y aquel ser me dijo, ya es hora de irnos. En ese momento, junto al agua, me explicó que el agua era para limpiar. Llegué a creer que me bañarían para que pudiera regresar con mi mamá. Pero en realidad no se trataba de eso. Me dijo que absolutamente todo es como un estallido de agua. Tiempo después supe sobre los clairs, que significa claro en francés. Estos sirven para conectarnos con los espíritus y con nuestra propia intuición. Como clarividencia es clara, visión. Ok. Y estaba leyendo la interpretación en inglés. Quiero decir eso, no la interpretación en francés, la interpretación en inglés de lo que significa clair. Y es agua. Clara. Fue impresionante. En fin, eso fue más tarde. El agua es vital para nosotros y, y al mundo espiritual. Y ella me dijo, vas a vivir muchas experiencias en tu camino. Y pues queremos que sepas que vas a ayudar a la gente, vas a ser una sanadora. Y yo pensé, está bien, no sé qué significa. Y no tenía realmente miedo, pero en ese momento quería quedarme ahí. Y luego, lo siguiente, dijeron, vas a ver a tu mami. Y yo dije, está bien. Pude ver a mi mamá claramente. Yo le hablaba y ella se movía, aunque ella dice que no podía oírme, sino que solo sentía mi presencia. Ella escuchó, tu bebé está dentro del congelador, pero no hizo caso porque estaba muy medicada con Valium después de haber estado internada. Sí, y entonces no hizo caso a su intuición. Lo oyó 3 veces antes de darse cuenta. Dios mío, esto podría ser verdad. No estoy segura de qué pasó cuando llegó al garaje. Creo que me contó, y me encanta ser precisa, y no puedo estar segura, pero creo que me dijo que la puerta del garaje estaba cerrada, si mal no recuerdo, y dijo que pensó que yo no podía abrirla, así que yo no estaba ahí. Estaba a punto de irse y algo la alertó de golpe. Mi bebé está ahí. Corrió rápido al garaje, abrió el congelador y ahí me encontró. Yo estaba muy pálida, con mis dedos y pies ya de color azul. No respiraba. No había celulares ni controles remotos. Nada de eso existía en mi época. Y ella dijo que salió corriendo a buscar un teléfono, gritando por mi hermana, que creo que estaba en la escuela. Así que, ya sabes, ella solo estaba gritando por ayuda. Tuvo que soltarme para correr a buscar un teléfono en medio de su pánico. Con mis 5 años de edad, cargarme no le resultaba nada fácil estando ella en ese estado de shock. Todos los vecinos la oyeron gritar y me caí y me fracturé la mandíbula, de lo cual todavía tengo mi pequeña cicatriz. Nunca se me va a quitar. Incluso si me hiciera un estiramiento facial, no se me quitaría, cosa que no me he hecho. Pero ella dijo que yo tomé un respiro. Tuve que haber respirado. Sé que lo hice. Pude sentirlo. Y ella. Y eso fue todo. Así que cuando me puse mejor, y realmente me puse mejor, que fue como 18 horas después, ya estaba de regreso, básicamente. Mi mamá decía, ya sabes, veo gente. Ella se asustaba. Yo decía, están bajo mi cama, en las esquinas, en la ventana y el pasillo. Estaban en todo lugar. Me aterraba ir al baño o caminar sola por el pasillo. Pensaba que eran el coco y me tapaba la cabeza y decía, váyanse, váyanse. Y no se iban, pero nunca me hicieron daño. Solía jugar con ellos durante el día en la sala. Toda mi familia solía llamarle a ese lugar el cuarto de los sustos.
Oía a los Beatles con ellos. Yo era esposa de Paul y ellos de Ringo. Siempre me tocaba Paul. Y simplemente jugaba, ya sabes, y luego me daba cuenta de que no había nadie ahí, y entonces me asustaba, y entonces ellos se alejaban. Y luego, cuando ya no tenía miedo y la vida seguía, tenía 5 años. Se te olvidan muy rápido, sabes, tus miedos y ya no están, y vuelven a aparecer. Y ese fue un poco el viaje de mi vida. Susan, gracias por compartir eso con tanto detalle. Aprecio que vayas a lo profundo en esa explicación de lo que pasaste. Quiero volver un minuto a algo interesante. He escuchado muchas experiencias cercanas a la muerte, pero nunca esto. Llevo más de 100 en este punto. Nunca antes había oído hablar de los pavimentadores. Este es un concepto nuevo, una idea nueva, así que quería preguntarte, según entiendo, en el otro lado, nosotros, que creo que era lo que estaba pasando en la sala del conocimiento. Las almas estaban armando su plan de vida, su plano maestro, el contrato del alma, como dicen. Oh, en esta vida quiero aprender sobre la fama, y también quiero aprender sobre la pérdida, y también quiero nacer en una familia muy rica, pero no me van a amar porque quiero aprender todo este tipo de cosas. Y ahí es cuando los seres de luz dicen, no, cálmate, es demasiado. En una vida hay un límite de lo que puedes hacer. No puedes ser jugador de la NFL, de la NBA y científico espacial a la vez. Como que eso no va a pasar. Es demasiado que manejar. Así que los pavimentadores me parece que son como porque escuchamos del otro lado que el universo, a falta de un término mejor, nos está guiando. He oído que nuestros guías espirituales nos orientan en el plan de vida que decidimos atravesar. Y por favor, corrígeme si me equivoco, que muchas de estas ideas de cosas que queremos hacer en el otro lado y experimentar en esta vida son como hitos en el camino. Y cómo llegas del punto A al punto B es realmente donde reside el libre albedrío. Pero en esta vida vas a nacer mujer con cabello rubio, en el estado en que naciste, en el país, en el periodo de tiempo. Esas son cosas que no son libre albedrío, son libre albedrío en el otro lado, pero no libre albedrío aquí. Esa es solo la circunstancia de tu nacimiento. Y hay varias cosas así. Vas a conocer a alguien y esa persona te va a romper el corazón o esa persona te va a apoyar. Y vas a mudarte a Nueva York para ser arquitecto o lo que sea, esas grandes cosas. Pero ¿cómo llegas ahí? Es un poco... El libre albedrío. Sí. ¿Es así? Estos pavimentadores, volveré a los pavimentadores. Entonces los pavimentadores parecen ser la cuadrilla de construcción del camino por el que se supone que debes andar, y nosotros como almas estamos por todos lados. Ya sabes, decimos, oh no, quiero ir a hacer esto, quiero ir a hacer aquello y esto. Y te sales del camino y entonces el guía espiritual está ahí para darte un empujoncito en la dirección correcta, pero ellos están ahí construyendo el camino para que cuando lo encuentres esté ahí esperándote. Y ese es el camino que se supone que debes recorrer, en este viaje que de alguna manera creaste en el otro lado. Sé que esa es una explicación sumamente larga de lo que yo entiendo. ¿Te hace sentido todo esto? Oh, totalmente. Y entonces en la sala del conocimiento les dijeron a estas personas, tienen libre albedrío, porque seguían exigiendo, querían el doctorado en las dificultades, que es lo que yo elegí, ¿verdad? Tú tienes libre albedrío. Así que libre albedrío. Entonces el camino, ya sabes, y tocando ese punto, el camino es, yo lo veo como puertas. La gente me dice, ¿qué es una puerta? Está cerrada. Y yo, es una puerta. Ábrela, ¿no? Y puedes cruzar estas puertas. Así que imagina 5 puertas. Esto es solo una, ya sabes, su posición. Y cruzas una y dices, oh, no me gusta esto. Si vas por la puerta porque debes cumplir tu contrato del alma, tu puerta está muy accidentada y torcida. Podrías cruzar la puerta pavimentándola mal. Y podrías salir de esa puerta diciendo, eso no funcionó, e ir a la siguiente puerta. Pero al final, aprenderás lo que ellos y tú planearon para tu viaje. Quizás a los 95 años, pero lo aprenderás. Es así. Tu alma busca entender lo que es estar casado. Solo un ejemplo. Y te casarás. Quizá a los 95, si tu libre albedrío interfiere, pues siempre se entromete, pero te casarás. Con quién, cuánto dure o como sea, puede ser libre albedrío o contrato. Así que también el karma. Sí. Y eventos de karma. Casi todo el karma sucede aquí. Notas que tras 6 años de hacer algo piensas, ¿me pasó eso? Y dices, ¿no me gustó? ¿Se sentiría así esa persona? El karma se aprende aquí. Pero queremos aprender esas cosas para poder hacerlo mejor.
No es la cultura de la cancelación allá, es la cultura de hacerlo mejor. Correcto. Y eso me encanta. Lo sé, lo sé. Y ellos me explicaron que, ya sabes, porque siempre me preguntan, ¿cuál es la jerarquía? Y pienso en esos pavimentadores todo el tiempo, ¿cuál es la jerarquía allá? Y dije, la jerarquía es el amor. Mientras más y mejor ames, más alto vibras. Y la fuente vibra en el nivel máximo de amor. El mundo espiritual es amor. Al recorrer ese camino hacia eso, nuestro viaje es el amor propio. El propósito del alma es el amor. La gente no lo sabe y me pregunta su propósito. Y digo, al final del día es el amor propio. Lo más difícil que hacemos. Sí, todo se trata de eso. Son las cosas que elegiste en tu contrato. Los pavimentadores son tu contrato. Y tú vas caminándolo, tropezando, chueco y mal, y lo vas arruinando con el libre albedrío. Pero estamos aquí para ayudarte a completarlo. Es curioso que preguntes así, Alex. Nadie me lo había preguntado así, verdaderamente, y eso es exactamente el camino. Y todo para los niños. Noto que porque trabajo con niños que han tenido NDE, todo, lo que me dicen es muy similar, porque ellos usan muchas más metáforas con los niños porque nosotros las entendemos de forma distinta, Bueno, sí, porque tiene sentido. he hablado con quienes tuvieron experiencias de niños y tienes razón, usan metáforas. Al ir al otro lado siendo niño, mantienes ese entendimiento infantil. Y no es como cruzar de adulto con sabiduría universal. Lo entiendes todo. Ah, existe la física cuántica, ya comprendo. O incluso cómo hacer un pastel. Todo se encuentra ahí. Yo lo llamo la nube espiritual. Si estás conectado a ella, posees todo el conocimiento en cualquier momento. Pero los niños, ellos no reaccionan de esa manera. Es mucho más metafórico y usan mucho a los animales. Es un poco porque no están. Supongo que eso cambia mientras sigues por ese camino. Si cruzas el punto de no retorno, entonces te vuelves menos de la encarnación y más de esto de lo que realmente eres. Pero como ibas a regresar, ellos lo empaquetan de alguna manera así, lo plantean, sí, lo plantean de una forma distinta. Tengo que preguntarte, Susan, porque de nuevo, por mi experiencia, al hablar con tantas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, muchas veces con las ECM te pasan porque te has salido demasiado del camino y te han susurrado y te han tocado el hombro. Tal vez te han dado un empujoncito. Con el tiempo vas a necesitar un mazo y la SM es el mazo. Si no, te vas a desviar del todo y ya no vas a poder regresar al camino en esta vida. Así que es como un reinicio por lo que entiendo del viaje del alma. Si ese es el caso, qué pensarías tú? ¿Por qué crees que te pasó eso en ese momento? Te pasó a ti, porque los niños, eres un niño, no estás en un camino, solo eres un niño tratando de entender las cosas, de divertirte un rato. Entonces, ¿cuál era el propósito? Si alguna vez lo descubriste o te hiciste esa pregunta, ¿por qué me pasó esto a mí en ese momento? Sí, pero me explicaron en la orilla del agua que, aunque estaba destinada a irme, yo sabía que iba a tener una vida muy difícil, así que me estaban preparando, básicamente, porque iba a usar mis experiencias, que son muchísimas, para poder ayudar a otros. Y entonces, creo que eso fue parte de ello. También creo que, ya sabes, la mayoría de los niños de 4 años y medio a, ya sabes, tenía casi 5. Me faltaban 2 meses. Ellos no habían pasado por algunas de las cosas horribles que yo ya había experimentado para ese entonces. Tan pronto a esa edad. Sí, entiendo. Sí, así que, sabes, con toda honestidad, y no sé si siquiera puedas poner esto, pero fui traficada en mi vecindario cuando era niña por muchos años, y sí, hasta que nos mudamos. Y muchos de los niños también lo fueron. Y entonces, realmente creo que, ya sabes, yo ya había tenido, bueno, trabajo con personas, porque ya lo he sanado. Trabajo con personas que han pasado por eso, que es de lo que estoy hablando ahora mismo, ya sabes, y
A lo largo de mi viaje, ya sabes, las dificultades, yo estaba más preparada. Incluso yo sabía que mi alma necesitaba estar preparada. Y no sé por qué, pero ya sabes, al pasar por mi viaje, tanto mis hermanos como mi madre se suicidaron. Ya sabes, ha sido un viaje muy doloroso, muy difícil, con mucho amor y alegría dentro. Dentro también para mantenerme en pie. Pero lo que me enseñaron fue que nuestras almas nunca se dañan, y querían que yo recordara eso. Y yo necesitaba saberlo porque necesitaba un lugar para poder sanar. Y nuestra alma puede sentir la herida, pero nunca puede ser herida. Es la conexión a lo divino y nos llena continuamente para sanar. Y entonces, necesitaba saber eso por lo que había elegido en mi doctorado de dificultades. Y por eso realmente creo que eso es lo que intentaban mostrarme, que hay algo más en mí y en ellos, y que me apoyan, que guían mi camino, me apoyan. Y eso me ayudó a sobrevivir a todo el trauma. Entonces eso tiene mucho sentido porque te estaban dando a entender el porqué de lo que te iba a pasar. Ya, te ha pasado en el viaje de tu vida. Había un propósito para todo ello, y no fue algo al azar, ni fue algún tipo de castigo, ni nada de eso. Así que, como tenías ese conocimiento, fue lo único que te hizo seguir adelante, básicamente. ¿Tiene sentido? Sí lo creo. Creo que yo sabía cómo conectarme con mi alma durante eso para curarme, porque no creo que hubiera superado todas esas pérdidas. Entre otras, por cierto, 5 murieron por suicidio en mi vida. Y yo, y no sé si habría podido sobrevivir a eso, y mi alma sabía que ganaría por esa prevención. Sabes, me estaban preparando para el viaje y he usado todo eso para ayudar a sanar a otras personas. Y es tan común ahora, por desgracia. Y así veo a muchos, ya sabes, madres y padres, ya sabes, trabajo con ellos y hermanas y hermanos, ya sabes, e incluso niños que quieren abandonar el planeta porque son tan empáticos. Yo también quería irme del planeta hasta que cumplí 38 años, y a veces no puedo decir que nunca lo haya pensado, por cierto, no es la decisión correcta. Quiero dejar claro eso. Tenemos que recorrer nuestro camino. No quiero repetir este viaje de vida. Ya aprendí suficiente. Tengo esperanza, así que digo, quédate aquí. Supera eso, ya pasaste por mucho. También hay mucha belleza en esto. Hay tanta belleza en la vida para sostenernos, y ellos se aseguraron de eso. Aunque nosotros mismos nos interponemos con esa belleza, ellos hicieron que siguiera ahí para que la tomemos. Es para tomarla. Sí, nos estorbamos mucho en la vida. En todo aspecto, nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Es cómo nos vemos a nosotros mismos, el amor propio. Parece que hay mucho más odio hacia uno mismo que amor propio. Castigarse a uno mismo por los errores o cosas como esas. Te aplaudo por tu trabajo. En esta vida es muy necesario. Susan, cuando regresaste y retomaste tu vida, a los 5 años, sé que estabas feliz de estar ahí, pero el procesamiento psicológico de lo que habías pasado y cómo otras personas a tu alrededor te percibían, incluso en un entorno que al menos lo entendía, por tus abuelos y tu linaje básicamente de mediums psíquicos y cosas por el estilo. ¿Cómo lo procesaste psicológicamente y cómo te trató tu familia cercana y tus amigos y colegas, incluso mientras crecías y empezabas a convertirte en adulta? Me hacían bullying porque estaban jugando y yo decía, tu abuela quiere jugar. Y me decían, ¡qué mala! Mi abuela murió. Me pegaban con sus manitas. Para mí era muy fuerte. Me hacían bullying. Yo era una cuidadora codependiente. Solo necesitaba sentir ese amor de nuevo. Era lo que buscaba. Quiéreme, dime qué quieres y lo haré. Solo quiéreme. Necesitaba esa sensación otra vez. Obvio. Los humanos no proyectan eso, no pueden. Nuestro cerebro se interpone. Y hay condiciones en el amor, las hay, ¿sabes?
Y la gente dice, ay, tienes que aprender a amar incondicionalmente. Si alguien golpea a tu hijo, no lo vas a querer. Siempre va a haber en algún punto de tu camino una condición para tu amor en este planeta. Así que yo buscaba ese amor incondicional que, ya sabes, no lograba conseguir. Y de mi familia, yo no hablaba mucho de eso, no hablábamos de lo que veíamos. A mi madre le aterraba todo eso. Sabes, si piensas en por lo que pasó, mi hermano terminó siendo esquizofrénico y se tuvo que volver muy talentoso. Extremadamente talentoso, sí, y no nos permitían hablar de eso. Y creo que eso lo sacó del borde. Esa parte de su cerebro se fue de más. Y hablaba con espíritus, y yo veía a los espíritus con los que hablaba. Así que sabía que hablaba con espíritus, pero nadie le creía, y eso lo volvió loco. Odio decir loco, pero él así se sentía. Se automedicó y hubo adicciones en la familia. Mi hermana tenía el don de sentir por qué la gente no estaba bien. No veía espíritus como yo, pero sí sentía cómo la emoción estaba conectada con la enfermedad. Solo lo sabía. Por eso, cuando creció, hacía mucho reiki y cosas así. Estaba ahí, pero no se hablaba. Me sentí fuera de todo mi vida entera. Estaba tras una ventana queriendo entrar, abrirla y ser parte, pero debía salir porque ahí pertenecía realmente. Y volvía a estar fuera de nuevo. Pero Susan, déjame preguntarte, ¿por qué crees que a tu familia se le dieron estos dones si les han causado tanto trauma? Y dolor, porque digo, al conocer a muchos psíquicos y a muchos mediums y canalizadores a lo largo de mis años, incluso antes de empezar a hacer este programa, sé que no es un camino fácil, eso lo sé. Es un camino más fácil hoy, dependiendo de en qué parte del mundo vivas, que lo que era hace 10 años. Sin duda, especialmente en el día de tu mamá. Pero dime, ¿por qué crees que fue así? ¿Cuál era el propósito de que les dieran esos dones tan mágicos? Son dones que realmente parecen mágicos, como el poder hablar con el otro lado y poseer esa aguda percepción extrasensorial con los muertos. Sin duda alguna, se trata de un don y no de una maldición. ¿Por qué crees que se les dieron estos dones? Y a ti, específicamente, nunca he sabido de una familia así. He sabido de una, o tal vez dos, pero esto era un linaje, básicamente. Había un, había, en tu opinión, algo kármico, un karma familiar que necesitaba, con el que han estado lidiando y procesando durante varias generaciones. ¿De este linaje? Porque nunca he sabido de un, digo, yo tuve en mi familia, yo lo tuve, mis abuelos lo tenían y mi tía lo tenía, y hay cosas así, por lo que estaba consciente de ello. Pero esto es algo muy diferente. Se trata de todo un nivel de habilidades espirituales muy altas y muy bien perfeccionadas. Pero nunca he visto que destruya, básicamente a una familia como a la tuya, si me permites el atrevimiento de decir algo así. No, lo entiendo. Sí, sé que tú me entiendes perfectamente. Claro, no, o sea, ¿quién no lo pensaría? Sí, yo también a veces me siento igual. No creo que fuera para eso, pero sí tenemos libre albedrío. Mi madre estaba, ella, a lo que le temes, lo alimentas, ¿verdad? Y lo que alimentas, lo percibes y lo crees, y lo que percibes y crees se convierte en tu realidad. Su propio libre albedrío creó ese miedo. Y la verdad, no creo que fuera necesariamente kármico. Puede que algo sí, pero sobre todo fue su miedo. Y el miedo se creó por, ya sabes, mi papá internando a mi mamá y sabes, la enfermedad del alcoholismo y la adicción. Y sabes, esto es cosa de humanos, ¿verdad? Este es nuestro cerebro. Nuestro cerebro crea adicción. Y fue parte del evento kármico. Una parte tal vez y otra parte no. Pero creo que mi hermano, por ejemplo, quedémonos solo con mi hermano. Si mi hermano hubiera estado en una casa donde, sabes, no tuvieran miedo ni alimentaran el miedo, no habría llegado a donde llegó. Así que el propio libre albedrío de mi madre, sus circunstancias, y no la culpo para nada, quiero decir que la amo, pero ella no estuvo bien después de eso. Y el hombre le dio medicamentos. Sabes, en mi caso yo no.
Me refiero a la humanidad entera en general. Sí, la humanidad. Humanidad. Gracias. Así que creo que, ya sabes, esa por desgracia se volvió la circunstancia basada en eventos de libre albedrío en la casa. Ya sabes, mi padre era alcohólico. ¿Sabes? Simplemente hubo un montón de eventos de libre albedrío que pasaron, que crearon circunstancias. Eso es lo que yo creo que es. Odiaría pensar que el mundo de los espíritus nos maldijo con el don porque no me siento maldita de ninguna forma. Ni siquiera creo que eso pudiera ser una circunstancia. El don era para hacer el bien y creo que todos lo logramos. Por cómo murió mi hermano, hoy ayudo a quienes pasan por pérdidas similares. Porque mi madre tomó medicamentos. Puedo ayudar a la gente a recuperar la cordura cuando tienen este don. Así que puedo, porque eso ya sabes, y no a pesar de eso. Gracias a eso, me convertí en una mejor sanadora. Mi labor era esa. Yo fui quien tuvo la experiencia cercana a la muerte, y la conexión con el mundo espiritual era tan fuerte como la que yo tenía. Y entonces necesitaba saber por qué y cómo ayudar a la gente. Y esas experiencias me dieron eso. Así que cuando dices en este escenario que el libre albedrío está ahí, podría haber líneas de tiempo, donde el libre albedrío cambia y con eso se modifican varias decisiones. Así que quizá exista otro mundo. Y siempre hablo de eso. Me encantaría escuchar tu punto de vista sobre las líneas de tiempo paralelas. ¿Y cómo sería eso? Porque de verdad me fascina el multiverso y toda esa cosa. Todo se explora en esta vida. Cada elección importante se ramifica desde ti. Infinito, es infinito. En esas líneas de tiempo infinitas puede que nunca hayas tenido que pasar por ese trauma, ni por la experiencia cercana a la muerte. Y quizá en otra vida estabas haciendo otra cosa. Totalmente. ¿Oírte? ¿Te queda claro? ¿Tiene sentido para ti? Sí, claro. Mi libro se llama Vida Infinita, Lecciones Infinitas. Fíjate, acabas de decir infinito y ya lo habías dicho aquí antes. Por eso digo que tenemos realidades y experiencias infinitas distintas, y esta en particular, lo que es y fue y será. Mi doctorado en dificultades y las otras, estoy segura, son muy diferentes, pero todas ellas me sirven. Así que el dolor y la alegría tienen el mismo valor. Y de hecho, creo que el dolor es mayor, porque ambos nos enseñan algo. Pero el dolor me enseña más. Quiero salir de ahí, ¿verdad? Y fue de lo que más aprendí. Así que estaba destinada a aprender de forma exponencial. O sea, estaba destinada a aprender de una manera que esté en un nivel muy alto de comprensión de nuestro ser espiritual aquí. Y entonces creo que mi experiencia aquí y mi experiencia en mis otras realidades se unirán en mi yo superior. Seré un todo completo por cada experiencia vivida. El dolor es solo una. No quise esparcirlo. Supongo, realmente no quería llevarlo conmigo a todas mis otras dimensiones. Solo pensé que podía con todo aquí mismo y ya acabarlo de una vez, y seré muy feliz allá, y aquí también estoy feliz. Siento mucha alegría y también tristeza. Tengo ambas. Vivo y viviré cada uno de mis duelos. El duelo no se va. Viviré con él, pero importa cómo lo atravieso. ¿Cómo lo hago importa? Ya sabes. Y entonces elegí sanar. Cada vez que surge lo sano. Y tengo esta fuerza poderosa y creo que viene de las otras situaciones dimensionales. Tengo esta poderosa fuente para sanar. Lo que tal vez tienen una experiencia de duelo, le podría tomar a alguien meses y meses para lidiar con eso. Y no estoy hablando de muerte, no estoy hablando de ese tipo de pérdida. Pero tal vez tus hijos te dejan de hablar y tienes este enorme dolor por eso, eso sanaría en una semana o dos. Mientras que otra persona podría querer irse del planeta y no poder sanar esto por años y nunca dejar de enfocarse en ello. Así que me ha dado, y creo que eso viene de las experiencias de otras dimensiones. Creo que mi alma está conectada con cada una de ellas.
Sí. Y no tenemos que ir por el camino del salto cuántico. Eso es otra conversación sobre entrar en esas otras vidas. Pero, No entiendo tanto para entrar en eso. y apenas lo entiendo yo, pero siempre es... Todas estas cosas me fascinan. Como puedes notar, soy muy curioso sobre todo esto. Ahora, Susan, cuando decidiste, ya sabes, vas por tu vida, esto es algo que es parte de tu vida. En realidad no te estás alejando, ya sabes, huyendo de ello. Pero como dijiste, cuando te casaste a tu esposo, no le dijiste que veías, sabes, personas muertas. Eso es algo importante. Eso es algo importante para omitir, por cierto, Susan. Sí, no hagas eso, Susan. No hagas eso. Escuchen todos, no hagan eso, no hagan eso. Es algo muy grande, ya sabes. Es como casarse y decir, oh, también debo $300,000 en mis tarjetas de crédito. O sea, probablemente deberías mencionar eso antes de que tú... Tienes razón. Lo asustó. Cuando por fin se dio cuenta, lo volvió a asustar. Para alguien que no ha recorrido ese camino ni tiene esa aceptación, resulta sumamente difícil de procesar. Digo, mira, no tengo tus dones, pero solo por hacer este programa, la gente me pregunta estas cosas todo el tiempo y están fascinados con ello, y a veces los asusta. Y he perdido amigos por eso, pero he ganado otros amigos por eso. Así que al final todo como que se acomoda. Pero cuando decidiste cómo salir del closet, por así decirlo, el closet espiritual, el closet de medium psíquico, ¿cuándo decidiste salir y decirlo? ¿Y cómo lidiaste con las repercusiones de eso? Porque como siempre digo, esto vacía una habitación. Dependiendo de la habitación en la que estés, cuando dices, oigan todos, veo muertos. O sea, es una cosa, ¿sabes? Así que, ¿cuándo saliste y cómo te las arreglaste con eso? Cuando murió mi abuela, teniendo yo 18 años, ella misma me habló y me dijo, despierta, hija, acabo de morir. Así era mi vida. Despierta, morí, ya sabrás. Murió el amigo de mi hermano. No fue algo que hiciera a propósito. Diles eso, por favor. Al día siguiente terminaba enterándome de todo. Me sentía muy obligada a tener que hablar siempre. Y luego nunca me volvían a hablar. Me tenían miedo. Claro, claro. Pero cuando murió mi abuela, mi nana, éramos muy cercanas y yo no sabía que había muerto. Me llamaron al día siguiente, pero esa misma noche ella me visitó. Entonces llamé a Ukelai. Estaban haciendo cosas de percepción extrasensorial. Era nuevo y marqué. Contestó a alguien y le dije, esto es lo que me está pasando. Y me dijo, suena a que eres medium. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Me dijo, hablas con muertos. Colgué y me callé por siempre. Me asusté. No sabía qué significaba. Para mí no eran muertos. ¿En qué año fue eso? Para referencia. 1974, tal vez, o algo así. Dios, esto... Sí, esas son charlas muy a escondidas. Definitivamente no hablas de eso de forma abierta. Exactamente. Y también me despertaban siempre diciendo despierta. Pero yo solo quería dormir. Todo era muy raro. Y luego decía cosas como, oh, mira, tu tía me acaba de visitar. Tu tía murió. ¿Y qué? ¿De qué estás hablando? Y luego, al día siguiente, recibíamos la llamada, así que lo fui introduciendo lentamente por un lado, la gente que sí lo aceptaba, porque eran los tiempos hippies, así que había gente que sí lo aceptaba. Yo percibía eso, pero nunca le decía a nadie, así que ya lo estaba haciendo. Pero diría que probablemente trabajé como consejera experta en temas de adicciones y duelo. Simplemente sabía las cosas y soltaba ciertos detalles. Tu trauma se debe a que intentaste revivir a tu abuela cuando tenía 5 años. Se asombraban muchísimo porque jamás me lo habían contado antes. Y yo literalmente me hacía hacia atrás, porque pensaba seguro que me iba a ir, ya sabes, al manicomio y me iban a quitar mi licencia. Pero eso no pasó. Le decían a su mamá y su mamá le decía a su amiga y su amiga le decía a su amiga. Así que la gente empezó a llegar poco a poco conmigo. Y yo era parte de un grupo de los que yo diría muy poderoso para la sanación. Y empecé cuando tenía veintitantos, así que ya sabes, Alanon. Y entonces siempre estuve, sabes, eran personas muy buena onda, sabes, habían tenido alcoholismo en sus familias y cosas así que ya sabes, eran personas que veían cosas y sabían cosas, así que les leía su energía todo el tiempo. Pero cuando salió Facebook, no sé hace cuánto fue, escribí, Eso fue en 2000 y... del 2003 al 2005, cuando solo era para universidades. sí, Ok. hace 20 años entonces. Tecleé en Facebook
Así que debió ser justo cuando salió, me imagino. ¿Ok? Y escribí, soy medium. Hablo con gente muerta. Si no quieren ser mi familia, porque todos son católicos, ¿no? No quieren ser mis amigos, lo entiendo. Lo capto, está bien, pero hablo con gente muerta. Veo gente muerta. Y presioné el botón y sollocé. No por miedo, sino por alivio, aunque creí que me aterraría. Quizá había algo de temor oculto. Y luego me llamaban diciendo, ¿creías que no lo sabíamos? Es como salir del closet y que te digan, pues ya sabíamos que eras gay desde hace años. O sea, es tan obvio. Literalmente lo mismo. Sí. Yo dije, ¿qué? Otros no cercanos no lo sabían, pero no se fueron. Algunos quizás sí. Ni siquiera logré darme cuenta de quiénes fueron los que se marcharon. Casi todos me querían por mi energía sanadora y por brindarlos todo mi cariño. Quería ayudar a todos. Siempre he sido una persona amable de forma innata. No querían alejarse. Ahí despegó todo, aunque yo decía que era terapeuta. Exacto. Tanteaba terreno, diciendo, tuve una experiencia cercana a la muerte. Hago algo especial. Ellos se sorprendían, pero yo esperaba para intentar leerlos. Había personas que tenían el deseo de ser mis padrinos en Al-Anon, y yo les decía, tengo la capacidad de hablar con tu familia en el más allá que murió a causa de una adicción. Algunos me respondían, eso es una cosa del diablo. Por supuesto. Lo que haces es malo, voy a rezar por ti. Y yo me quedaba como de, ay Dios mío, porque era parte de mí, no era algo externo a mí. Entonces me decían que yo era mala, lo cual era súper doloroso, pero aún así otros decían, órale, cuéntame de esto, ¿sabes? Y yo decía, órale, hagámoslo, ya sabes, así que me tocaban las dos. Eso es fascinante. Siempre me parece la gente que... Yo también soy católico en recuperación. Así que siempre me fascina cuando la gente dice, uy, eso es obra del diablo. Y yo les digo, eso es de demonios o algo así. Y yo siempre digo, caray, esos demonios y el diablo están haciendo un pésimo trabajo, porque generalmente cuando escuchas a mediums psíquicos y canalizadores trabajando, es amor, es ayudar, es dar un servicio. No es como que digan, deberías ir a hacer esto o deberías ir a hacer aquello. No, siempre es amor y siempre es un conocimiento profundo o una percepción profunda o algo así. Simplemente no entienden cómo conectarlo con su programación, que no encaja en su programación. Así que tienen que atacar o tienen que meterte en una caja de maldad para que ellos mismos puedan sentirse cómodos en su propia piel. Es lo que he notado. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Aún recibo cartas de gente que dice, rezo por ti, para que veas la luz. Sí. Y yo pienso, bueno, no estoy en la oscuridad, ¿sabes? Yo soy luz. ¿Sabes? La gente me dice, cuando te vas al más allá, ¿tú viste la luz? Y yo digo, ay, tienen una idea muy equivocada. Ustedes son la luz. Y cuando cruzan, ya están en la luz, a menos que tengas una experiencia que debes aprender, porque vas a regresar. Y tal vez tengas que ver la oscuridad para entenderlo. Saben que vas a volver, y tal vez necesites ser la oscuridad para que puedas entenderlo y hacer el cambio. De lo contrario, vas a ver la luz porque tú eres la luz, porque estás cruzando y te vas a quedar. El problema con ese concepto que a mí me parece maravilloso, que eres la luz, que eres, todos somos uno, que estamos conectados a la fuente. No solo somos la fuente, sino que somos la fuente. Somos fractales de la fuente de Dios, a falta de una palabra mejor. Ese concepto resulta muy difícil para alguien que ha sido programado con religiones basadas en el miedo. Es complicado porque le entregaron todo su poder a otra entidad. Y al decir, no tú, pero el mismo Cristo dijo, tú, el poder del reino se encuentra dentro de ti. Todo lo que yo hago, tú también lo puedes hacer. Y más. O sea, esto es directo de la boca de la fuente, por así decirlo. Y sin embargo, pero no conectan con ese aspecto de las cosas. Es una de las cosas de las que de verdad me gusta hablar porque hay mucha gente curiosa que escuchará un programa como este. Y si lanzamos esos pequeños datos, pequeñas semillas para que solo digan, ah,
Sabes, tal vez, y eso es lo que intento hacer con estas pláticas. Qué bueno que lo menciones, porque mi doctorado es justamente en divinidad. Y yo... Y también la supuesta obra del diablo. Por favor, continúa. Y yo me quedé como, ¿por qué? ¿Acaso él lo decía en serio? Seguro que viste mi cara de sorpresa. La vi. Perdón, solo bromeaba. Sigue. No, me encanta. Del 7 al 12 dice, mis hermanos y hermanas, les doy estos dones. Vienen de un Dios, de una fuente. El don de la profecía, el don de saber cuando hablas con los muertos, el don de lenguas, el don de saber cómo entender las lenguas, el don de... Podría seguir. Hay una lista enorme de esos dones. Dones especiales, y yo elijo. La fuente elige quién recibirá esos dones en esta vida. O sea, lo dice, lo deja clarísimo, punto por punto. Y no es algo que deba excluirse de la posibilidad de comprender realmente la condición humana. Justo después de mencionar eso, dice, si te quito el pie, tu pie sigue siendo tu pie. Entonces lo que está tratando de decir es, o lo que la fuente nos intenta decir es que, sin importar nuestra experiencia, seguiremos siendo lo que somos. Y eso es, nos fue dado por una fuente, y esa fuente tomó la decisión. No debemos juzgarlo, porque entonces estamos juzgando a la fuente, pero la gente no lee eso, y es muy interesante, especialmente la versión King James. Es realmente maravilloso cómo lo exponen, cómo lo dicen. No usa términos como hermanos, lo hace muy sencillo. Hermanos míos, yo les entrego los dones, el conocimiento, la sabiduría, la profecía y la sanación. Él lo deja bastante claro, o mejor dicho, la fuente lo deja todo muy claro. Es exactamente lo mismo, sin importar el nombre que elijas. Si yo te llamo Sam o Alex, sigues siendo tú mismo, ¿cierto que sí? Solo te llamo por otro nombre. Yo lo hago con mi perro. Le digo Boopy. Y su nombre es Charlie, pero igual le digo Boopy, ¿sabes? Charlie es Boopy. Boop. Cierto. Pienso en tocar su nariz. Boop. Pero, ¿sabes? Al final del día, está ahí mismo en blanco y negro. Pero lo combatimos y le tenemos miedo. Y es porque es lo desconocido para nosotros. Pero la verdad es que no somos unos desconocidos. Cuando me dicen, nunca estuve de luto, no sé cómo hacerlo, les digo, has estado de luto desde que naciste. Al salir del vientre estuviste de luto. Luchaste y sufriste mucho hasta que finalmente te arroparon con amor. Al salir, los médicos te examinan bajo luces muy brillantes. Y todos te mueven y te voltean y te están agarrando. ¿Sabes? Te pican, ¿sabes? En tus piecitos y estás aterrado y luego te envuelven en una mantita de calorcito, de amor, y te ponen en los brazos de tu mami y estás sano y salvo. Y, ay, mi vida es buena. Es lo mismo cuando cruzas al más allá. Lo evitamos, le tenemos miedo, no lo queremos cerca, no sabemos qué esperar. Es lo desconocido. Y luego llegamos ahí, nos envuelven en amor y estamos en paz. Es como decir, ah, estoy en casa. Así es como se pierde el miedo, aunque carguemos con muchísimo luto acumulado a lo largo de la vida. Todos vivimos las distintas etapas del luto, incluso cuando perdí un lápiz muy especial que me regaló mi esposo. Yo misma pasé por la etapa de la negación. Debe estar aquí, pensaba buscando. Luego me enojé conmigo por haber sido tan descuidada. Era importante para mí. Especial. Y luego pasé por la negociación, ya sabes, de voy a encontrarlo. Yo sé que voy a encontrarlo. Luego regreso al enojo. Simplemente no aparece. Al final acepté que realmente se había perdido para siempre. ¿Ok? Eso es precisamente lo que hacemos toda la vida. Así que ya estamos preparados para el luto. No nos es algo ajeno. Entonces, cuando la gente viene a mí sufriendo un duelo, yo les digo, este es uno fuerte, pero tienes de forma innata dentro de ti todas las respuestas para superarlo. No te es ajeno, lo cual quita un poco el miedo de esto. Así que a lo largo de mi camino he tenido duelos muy profundos, obviamente. Ya sabes, solté esa bomba hace rato, y es una bomba, y lo sé. Y la gente va a ver a toda esa gente y yo solía decir, no quiero decirle a la gente, porque ¿qué van a pensar de mi familia? Van a pensar qué le pasa a su familia y van a ir repasando la lista y me van a juzgar. Y luego reconocí que eso era yo pensando. Eso era lo que yo pensaba. Y cuando solté eso, de cómo, ¿qué le pasa a mi familia? Cuando lo solté, perdió su poder. Así que lo que pensaran los demás ya no importaba.
Pasa con casi todo lo que hacemos, ¿no? Ay, digo yo, una vez que dejé de hacer eso, pues, esto se volvió un viaje mucho más fácil. Es muy difícil. Si tú, o sea, me estás bromeando, ¿cuántos comentarios me llegan a diario? Lo sé. También recibo críticas. Digo, ya sabes, hay mucho amor, pero también hay mucha incomprensión. Y pues así son las cosas. Es solo parte del viaje. Susan, te voy a hacer unas preguntas que le hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Amor propio. Al amarme, puedo amar a otros. El amor propio es la lección más poderosa que tenemos que aprender aquí. Y si llegamos a eso, aunque sea por un momento, queremos más. Porque se siente tan bien ¿Qué tipo de consejos le darías a la pequeña Susan si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo? aceptarme a mí misma, saber que yo era suficiente y que yo valía la pena, porque sí lo hice. Quería que los demás me lo dijeran. Yo le diría a ella, no te preocupes por la opinión de los demás, preocúpate por tu opinión sobre ti misma. Eso es lo que más importa. ¿Cómo defines a Dios? Amor, luz, vibrante, viva, perfección. ¿Qué es el amor? No es algo que realmente se pueda medir, de la misma manera que el luto, pero el amor representa la paz y una aceptación absoluta. Es esa serenidad tan profunda que todos buscamos siempre. ¿Cuál es el propósito de vivir? El único fin es el amor propio. Así es como aprendemos a aceptar y a amar de verdad a los demás. Aprendemos a crecer poco a poco y a confiar plenamente en todo el viaje. Y ese es el propósito. Es crecer. Vinimos para que el alma se expanda. Vinimos a expandirnos y a vivir la experiencia. Por eso estamos aquí, porque si te contaran todo sobre el mar, pero nunca lo hubieras visto, nunca te hubieras metido con los pies, nunca lo hubieras olido, nunca te hubieras tirado en las olas, entonces sí, necesitarías vivirlo para entenderlo de verdad. Eso decidimos hacer y por eso estamos aquí. ¿Dónde pueden encontrarte y conocer tu gran trabajo? En mi web, susangrau.com o como Susan Grau Official en redes. Firmaré libros el 26 de octubre en The Grove. Leen mi libro Vida Infinita, Lecciones Infinitas. Vean qué hermoso. Les enseñará mucho de lo que hablé. Este libro es sobre mi viaje. Trae ejercicios y maneras de cambiar, crecer y aprender del mundo espiritual. Es hermoso. Es para conectar con tu miedo, tus seres queridos, soltar el temor y aprender de tu intuición. Y el amor puro del espíritu, ¿sabes? Es mucha luz. Es otra opción. ¿Y qué mensajes de despedida tienes para la audiencia? Suelta el miedo. Solo permítelo. Al soltar el miedo, se te abre el camino al aprendizaje que realmente te corresponde. Recuerda que lo que temes, lo alimentas, y si alimentas el miedo, se convierte en tu realidad. Así que suelta el miedo. Solo sé tú y todo fluirá. Susan, muchísimas gracias por compartir tu viaje con nosotros hoy. De corazón espero que esta charla ayude a algunas almas en su camino. Te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo para despertar este planeta. Gracias. Gracias por invitarme. Fue increíble.